Buenos días. Hoy, 18 de septiembre de 2015, siendo las 11 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 34 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo en estos términos, magistrado presidente, haciendo constar que están presentes en este recinto la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp, titular de la tercera sala, el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, además del magistrado supernumerario Alejandro Santiago Rivera, quienes además con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente en términos del artículo 10 del reglamento interior de nuestro Tribunal de lo Contencioso. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrado. Procedo. En esta ocasión el orden del día está compuesto por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 11 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están escritos en el mismo documento, y por último, asuntos generales, documento que fue notificado oportunamente a los magistrados presentes. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberles sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión, y en caso de no tener comentarios, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse a manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias para el desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a la primera sala. Como punto tercero del orden del día se encuentra listado el toca 428/15, que es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del oficial mayor de Valle de Santiago, Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia dictada el día 20 de mayo de 2015 por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 245, diagonal cuarta sala, diagonal 14, mediante la cual se decretó la nulidad de la resolución impugnada y se condenó a la autoridad al pago de diversas prestaciones económicas. Como antecedentes, podemos señalar que con fecha 21 de febrero de 2014, el director de comunicación social del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, demandó ante este tribunal el cese verbal del que fue objeto. El asunto fue turnado al magistrado de la cuarta sala, quien eventualmente decretó la nulidad del acto del cese y condenó a la autoridad demandada al pago de diversas prestaciones económicas en numerario. Inconforme con dicho fallo, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación donde, en esencia, argumenta que no debió de condenarse al pago de 45 días por el concepto de aguinaldo. El agravio que hace valer el recurrente a criterio de esta ponencia es infundado, atentos a lo siguiente. Con fundamento en el artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, el accionante del proceso administrativo, además de la nulidad del cese verbal, solicitó en su escrito de demanda se condenara a la autoridad al pago de diversas prestaciones, entre las que se destaca el pago de aguinaldo por 45 días, argumentando que esta cantidad, que es la cantidad que el municipio de Valle de Santiago otorga y que no la prevé la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato. A pesar de la imputación directa que realizó el demandante a la demandada, la autoridad no negó ni desvirtuó la afirmación del actor, pues solo sostuvo que no le correspondía ninguna prestación. La parte demandada no se pronunció sobre la cantidad que se otorga a los servidores públicos por concepto de aguinaldo en Valle de Santiago, Guanajuato, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento que contempla el tercer párrafo del artículo 279 del Código que nos rige. Esto es, se tuvo como cierto que el servidor cesado recibía 45 días de aguinaldo. Además de lo anterior, es evidente que los emolumentos que el municipio otorga a sus servidores públicos son hechos atingentes a la propia autoridad y ésta cuenta con los elementos convictivos a su alcance para acreditarlos. Por ejemplo, constancias de recursos humanos sobre salarios percibidos y por determinado puesto, cargo, empleo o comisión. Por ende, es dable concluir que la autoridad demandada contaba con las pruebas para acreditar el monto que otorga a sus trabajadores por concepto de aguinaldo. Por consiguiente, se coincide con el magistrado recurrido, quien hizo efectivo
a la autoridad el apercibimiento que prevé el artículo 279 del Código que nos rige y eventualmente condenó a la demandada al pago de aguinaldo en la forma requerida por el actor. En el orden de ideas precisado, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, está a su consideración este proyecto de resolución del TOCA 428, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuando con esta sesión, toca el turno al desahogo del punto cuarto del orden del día, que corresponde al TOCA 453, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra del acuerdo de fecha 16 de junio de 2015, pronunciado en el proceso administrativo número 228, diagonal cuarta sala, diagonal 15, en el que se niega la admisión de diversas pruebas. Como antecedentes, podemos señalar que el día 16 de enero del presente año, un usuario del sistema de agua potable y alcantarillado presentó escrito ante el sistema de agua potable de León, Guanajuato, donde solicitó se iniciara un procedimiento administrativo a efecto de determinar sobre la legalidad de su obligación a contribuir al pago de la prestación del servicio público de saneamiento. En fecha 10 de febrero de 2015, ante la ausencia de respuesta, el usuario presentó demanda donde esgrime que se actualizó la negativa ficta con relación al escrito que presentó ante el sistema de agua potable y alcantarillado de León el día 16 de enero de esta anualidad. Con fecha 21 de mayo del presente año, previo a que se rindiera la ampliación de la demanda, el actor ofreció como medio de convicción una nota periodística publicada por el diario AM de León, Guanajuato, donde desde su perspectiva la autoridad confiesa un hecho relativo a la reubicación de las tenerías y el tratamiento de aguas residuales que expiden las mismas. El día 4 de junio de 2015, también previo a rendir la ampliación de la demanda, la parte actora presentó ante ese tribunal escrito donde solicitó que le fuera admitida la prueba consistente en copia simple de una noticia publicada en la red de Internet por la demandada. En su escrito de ampliación, presentado el 15 de junio de este año, el demandante ofreció como material convictivo el siguiente: informe consistente en el expediente de control y contrato de gastos y reporte histórico de pagos de la cuenta 148814. Testimonial a cargo del director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, documental pública consistente en original de recibo A27806532, con la que se acredita la existencia de la cuenta 148814. Video de entrevista con el director general, con el que se acredita el reconocimiento de la imposibilidad de prestar el servicio de saneamiento. Por medio de acuerdo emitido el 16 de junio de 2015, se tuvieron como no admitidas las pruebas citadas anteriormente. Inconforme con la respuesta, el representante legal de la demandante presentó recurso de reclamación argumentando que deben admitirse las pruebas antes mencionadas. El primer agravio que esgrime el recurrente, donde expone que debe admitirse la copia simple de una nota publicada en Internet por la autoridad demandada, es fundado atentos a lo siguiente. El acuo argumentó para el desechamiento que la prueba documental no colmaba los extremos requeridos para las pruebas supervenientes. Sin embargo, es preciso advertir que el proceso de origen se inició a propósito de una negativa ficta. La litis en los procesos seguidos en virtud de una negativa ficta se integra con el escrito sobre el cual recayó el silencio de autoridad, los fundamentos y motivos que expresa la autoridad al contestar la demanda, los conceptos de violación que expone el particular en su escrito de ampliación de demanda y con la contestación a la ampliación, de tal suerte que si la copia simple de la nota publicada en Internet fue ofrecida con antelación, es decir, el 4 de junio de 2015, a la presentación del escrito de ampliación, y la misma versa sobre los hechos litigiosos, esto es, sobre el servicio de saneamiento a cargo del sistema de agua potable de León, Guanajuato, es dable concluir que el magistrado acuo debió haberla admitido, ya que no se trataba de una prueba superveniente, pues en los procesos administrativos incoados por una negativa ficta, los elementos de convicción pueden incluirse en el escrito de ampliación y por mayoría de razón, con antelación, sin que sean considerados como supervenientes. El segundo agravio que esgrime la demandante, donde sostiene que su prueba de informe de autoridad debe de admitirse, es infundado, considerando los siguientes razonamientos.
Los informes de autoridad son un medio de convicción conformado por hechos que son del conocimiento de la autoridad en virtud del desempeño de sus funciones y que puede aportar al proceso por medio de constancias, copias, documentos que devienen de sus libros de registros, archivos o expedientes bajo su resguardo, tal y como lo robustece el criterio emitido por este Pleno en el año 2011 intitulado Informes de Autoridad. La diferencia que existe entre un informe de autoridad y un documento estriba en que el documento contiene por sí la totalidad de las circunstancias que se pretende acreditar. Empero, el informe son sucesos que la autoridad, dada su posición, pudo apreciar con sus sentidos, registrar algunos datos de dichos sucesos y, en consecuencia, se encuentra en posibilidad de rendir un informe por escrito donde describa esa experiencia y remita aquellos registros donde se desprenda la existencia de un suceso o eventualidad. Como se señaló anteriormente, en su escrito de ampliación, el demandante ofreció como material de convicción informe de autoridad consistente en expediente de control y contrato de servicios y reporte histórico de pagos de cuenta predial 148814. El elemento de convicción que la parte actora ofrece como informes de autoridad en el proceso de origen es en realidad una prueba documental, ya que desea llevar al proceso administrativo un expediente de control, el contrato de servicios y el registro de pagos consignados en la cuenta a que se ha hecho referencia. Esto es, el demandante tuvo la oportunidad de ofrecer dichas probanzas como documentos públicos anexos a su escrito de ampliación de demanda y aún así no lo hizo. Por lo anterior, se estima apegada a derecho la decisión de la Sala de no admitir la prueba de informe de autoridad, debido a que en realidad se trata de una prueba documental no ofrecida conforme a derecho. El tercer agravio, donde la recurrente expone que deben de admitirse las pruebas consistentes en recibo de cobro, nota periodística publicada en el periódico AM, un video y la testimonial a cargo del director de Zapal es parcialmente fundado. Como se advirtió en el análisis del primer agravio, los procesos administrativos tramitados a propósito de una negativa ficta, es posible adjuntar el material de convicción en la ampliación de la demanda. La litis en el proceso de origen versa sobre la legalidad del cobro de servicio de saneamiento que el organismo operador realiza a la parte demandante. Consecuentemente, el recibo de cobro que la autoridad demandada dirige al usuario demandante por los servicios que le presta, sí tiene relación con la litis. De ahí que sea fundado el agravio que esgrime la demandante, donde sostiene que la documental en comento debe de admitirse por tener relación con los hechos de controversia. Igual suerte corre el video y la nota periodística, donde la oferente sostiene que del mismo modo se desprende la declaración de la autoridad demandada sobre su imposibilidad de prestar el servicio de saneamiento. Se ha insistido en considerando que la litis versa sobre la pertinencia del cobro del servicio de saneamiento del organismo operador, que el organismo operador hace a la parte actora. Por lo tanto, si el video y la nota del periódico AM versan sobre el servicio de saneamiento, es evidente que deben admitirse. Se advirtió que este tercer agravio era parcialmente fundado, ya que en lo que toca a la prueba testimonial, el mismo deviene inoperante. Por lo siguiente, el acuo plasmó diversas razones para no admitir la prueba testimonial, que no fue ofrecida conforme a derecho, pues que se aclararon los hechos sobre los que versaría la prueba y que tampoco se adjuntó el cuestionario. Y no obstante ello, el recurrente no plasmó argumento alguno que controvirtiera estas razones y por ello se estima inoperante. En virtud de lo anterior, lo procedente a criterio de esta ponencia es modificar el acuerdo impugnado en los siguientes puntos y para los efectos que a continuación se precisan. A. Se admita la prueba documental ofrecida el 4 de junio de esta anualidad, consistente en noticia publicada en Internet. Y B. Se admita la nota periodística, el recibo de cobro ofrecido y el video. Señores magistrados, está a su consideración este proyecto de resolución del TOCA 453/15. Quien esté a favor de la misma, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y para el desahogo del punto 5 del orden del día se concede el uso de la voz el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Gracias, buenos días. El TOCA 251/15 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia pronunciada en el proceso administrativo 364/14 por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. Previo al análisis de los agravios hechos valer, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal
el actor impugnó el cobro del adeudo contenido en el recibo expedido por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, donde el titular de la cuenta es una persona distinta del actor. Seguido el proceso en todos sus trámites, se emitió la sentencia que se revisa, en la cual se consideró que no se actualizaba la causal de sobreseimiento por falta de interés jurídico, debido a que el recibo impugnado estaba dirigido al actor. Por otra parte, en el considerando quinto de la sentencia que se revisa, se decretó la nulidad. Inconforme con la determinación que antecede, la parte demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual expresó 3 agravios. Una vez expuesto lo anterior, es de señalarse que el agravio tercero a juicio de este tribunal en pleno es infundado por las siguientes consideraciones. En el escrito de demanda, el actor se ostentó como poseedor del inmueble en la ciudad de León, Guanajuato, y en el escrito de cumplimiento del requerimiento, el actor agregó que al ser poseedor del inmueble de mérito, estaba subrogado a los pagos exigidos. Por su parte, la autoridad en la contestación señaló que el titular de la cuenta no es el actor, sino que el titular es diversa persona, quien no ha señalado ningún cambio en el suministro de agua en términos previstos en el artículo 193 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el municipio de León, Guanajuato. Sin embargo, la autoridad omitió refutar el señalamiento de que el actor es el poseedor del inmueble de mérito y por lo tanto está subrogado a realizar los pagos requeridos. Por otro lado, el artículo 193 del Reglamento de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el municipio de León consigna que los usuarios están obligados a reportar modificaciones en la descarga de aguas residuales, mas no señala nada respecto a reportar el cambio de poseedores. Los agravios primero y segundo a juicio de este tribunal son infundados por las siguientes consideraciones. El interés jurídico del actor deriva del hecho de que él es el poseedor del inmueble, según lo expuesto al analizarse el agravio tercero, por lo cual resulta intrascendente que el actor sea o no el titular de la cuenta. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer, se propone confirmar la resolución que se revisa. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 251, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esquedo, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 6º del orden del día. Gracias. El TOCA 295, diagonal 15, tiene que ver con el recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1016, diagonal 14, por la magistrada de la tercera sala, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Previo al análisis del agravio hecho valer, se propone considerar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución a través de la cual se decretó la responsabilidad administrativa de quien suscribía la demanda y se determinó imponer la sanción de amonestación. A esta resolución recayó el procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado al actor en su calidad de secretario de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de León. En esta resolución se impuso la sanción consistente en amonestación por incumplir con la obligación prevista en el artículo 11, fracción primera de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos al servicio del Estado de Guanajuato y sus municipios. La magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la sentencia que se revisa, decretó la nulidad total porque de los artículos 11, fracción primera de la Ley de Responsabilidades antes comentada y 30 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato para el Poder Ejecutivo, 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de la misma Ley de Servicios al Sector Público en el Estado de Guanajuato y 15 de los lineamientos generales para los subcomités de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal 2012, aplicados en la resolución combatida, no se desprende que el actor le haya correspondido rendir el informe de mérito. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual a criterio de este colegiado es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 11, fracción primera de la Ley de Responsabilidades antes señalada, menciona que los servidores públicos deben cumplir con las funciones y trabajos propios del cargo y con las funciones y trabajos que les sean encomendados por sus superiores. Ahora bien, en el oficio se consignó que el actor se le atribuyó el deber de rendir informes trimestrales. Sin embargo, omitió señalar el superior que le asignó dicha tarea. En este contexto, tenemos que el oficio de mérito es insuficiente para colmar el supuesto del artículo 11, fracción primera de la ley antes señalada, ya que no es suficiente que el actor se ostente como responsable de rendir informes, sino que es necesario que exista alguna norma que prevea dicha responsabilidad
o bien que un superior le haya asignado esa tarea, lo cual no quedó acreditado. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado del agravio único hecho valer por el recurrente, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 295, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto séptimo del orden del día. Gracias. El TOCA 434 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1643, diagonal 14, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad para efectos de la resolución impugnada. Previo al análisis de los agravios hechos valer, es conveniente precisar lo siguiente. Mediante escrito presentado el 10 de octubre de 2014, ante la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado, la actora solicitó que se le tuviera bien autorizar el procedimiento de plaqueo de su unidad automotriz, el cual se encontraba prestando el servicio concesionado en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, bajo autorización provisional. En respuesta a la solicitud de referencia, la autoridad demandada emitió un oficio en el cual negó lo peticionado con el argumento de que se encontraba subyúdice un proceso administrativo de diverso numeral ante la misma cuarta sala. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó el oficio anteriormente referido. Seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la cuarta sala, en considerando cuarto la sentencia que se revisa, decretó la nulidad para efectos de la resolución impugnada y el reconocimiento de un derecho, porque no existía vínculo entre el proceso de origen y el diverso proceso. Asimismo, porque con la resolución gubernativa número 152 quedó acreditado el carácter de la actora como concesionaria del servicio público en la modalidad de transporte de personas sin ruta fija. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual hizo valer dos agravios. Es de señalarse que el agravio primero y el agravio segundo, a criterio de este cuerpo colegiado, son infundados por las siguientes consideraciones. Las autoridades responsables no cumplen con la obligación constitucional de fundar y motivar debidamente las resoluciones que pronuncian, expresando las razones de hecho y las consideraciones legales en que se apoyan cuando éstas aparecen en documento distinto. En este contexto, el oficio no quedó debidamente fundado y motivado con el hecho de que en los agravios objeto de estudio se haya expresado que la facultad de llevar a cabo el trámite de alta de vehículos del servicio público de transporte corresponde al director de desarrollo del transporte de la Dirección General de Transporte del Estado, y que no existe en las oficinas de la autoridad constancia de la existencia del título concesión que refiere tener la parte quejosa, ya que las consideraciones legales debieran constar en el oficio y no en el agravio objeto de estudio. Asimismo, el diverso argumento del agravio segundo, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes razones. El artículo 2 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato consigna que el poder público únicamente puede realizar aquello que la ley le concede. Dentro de este marco constitucional, tenemos que la sentencia recurrida se ajusta de hecho, ya que la Sala Q debía otorgar valor probatorio a la resolución gubernativa número 152, emitida por el Director General de Tránsito del Estado, ya que no existe ningún precepto jurídico que prevea que dicha resolución carece de valor probatorio si no obra en los archivos de la autoridad responsable, como lo aseveró la autoridad en el agravio segundo. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer por la recurrente, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 434, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto octavo del orden del día. Gracias. El TOCA 447, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por las autoridades demandadas en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1316, diagonal 14, por el magistrado de la primera sala, mediante el cual se decretó la nulidad total de la calificación impugnada. Previo al análisis del agravio hecho valer por recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó los siguientes actos: la elaboración de folio de infracción y B, la calificación en la que se determinó un crédito fiscal por lo equivalente a 100 días de salario mínimo. Seguido el proceso en sus trámites legales, el magistrado de la primera sala, en el considerando cuarto de la sentencia que se revisa, decretó la validez total de la boleta de infracción impugnada, y en el considerando quinto de la sentencia que se revisa, la nulidad total de la calificación impugnada.
Inconforme con la determinación que antecede, las autoridades demandadas interpusieron el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hicieron valer un único agravio, el cual a juicio de este tribunal es infundado por las siguientes consideraciones. Únicamente procede decretar la nulidad para efectos cuando el acto impugnado es consecuencia de una solicitud, instancia o recurso, lo cual no se actualizó en el presente caso. Así las cosas, ante lo infundado del agravio único hecho valer por el recurrente, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 447/15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 9 del orden del día, se concede el uso de la voz a la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Solicito su autorización para que en mi lugar sean leídas mis ponencias por el señor secretario general. Asumo que no hay inconveniente por parte de los compañeros magistrados, por lo tanto se instruye al señor secretario general de lectura a las ponencias que han sido listadas por la magistrada Ariadna Enríquez. Sí, gracias, magistrado. Magistrada, procedo en sus términos. En este caso toca conocer al Pleno el TOCA 287/15 relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 1042/13, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. Para mayor claridad del problema jurídico planteado, se relatarán algunos de los antecedentes relevantes que se desprenden del expediente del proceso de origen. En principio, el acto impugnado en la causa primigenia fue la boleta de infracción en la que se determinó que la actora incurrió en una falta administrativa al vender bebidas alcohólicas sin la licencia correspondiente y se le impuso la sanción económica por ello y se ordenó además el decomiso de la mercancía. Seguido el trámite del proceso administrativo, la segunda sala dictó la sentencia respectiva en la que decretó la nulidad total del acto impugnado y reconoció el derecho solicitado por el acto. La autoridad demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia. En la resolución correspondiente de este órgano jurisdiccional colegiado revocó la sentencia recurrida a fin de que se regularizara el procedimiento y se emplazara a dos autoridades que tenían el carácter de demandadas. Subsanada la irregularidad advertida, se continuó con el trámite del proceso y se emitió la sentencia correspondiente en la que la segunda sala decretó la nulidad total del acto impugnado y reconoció el derecho solicitado. Inconformes con la nueva sentencia, las autoridades demandadas interpusieron este recurso de reclamación, en el que por un lado arguyen que la sala no estudió los argumentos que hicieron valer al contestar la demanda a modo de excepciones y defensas. Dicha manifestación, aunque resulta medularmente fundada porque la sala en efecto no se pronunció de manera expresa sobre los argumentos que las autoridades demandadas hicieron valer en el capítulo de sus respectivos escritos de contestación denominado excepciones y defensas, deviene inoperante. Lo anterior resulta así porque por regla general la fundamentación y motivación de los actos administrativos debe constar en el documento continente del propio acto y no en otro diverso, como la contestación de demanda. De ahí que en el proceso administrativo el acto impugnado debe analizarse como lo emitió la autoridad demandada, salvo los casos en los que se denuncia la existencia de una causa de improcedencia en la contestación de demanda. Luego, como los argumentos vertidos por las autoridades ahora recurrentes no se dirigieron a denunciar la existencia de alguna causa de improcedencia, sino a cuestionar el fondo de la cuestión debatida, de ahí que la omisión en la que incurrió la sala resulte justificada y por ende el agravio inoperante. Además, la parte recurrente alega que la actora no tiene interés jurídico para instar en el proceso de origen por no contar con la licencia de funcionamiento de alcoholes respectiva. El argumento anterior es infundado. Como en la boleta de infracción impugnada se determinó que la actora cometió una falta administrativa y por ello se le impuso una sanción económica, es inconcluso que dada su calidad de destinataria, la actora sí cuenta con interés jurídico para instar el proceso, porque esa actuación incide directamente en su persona o en su patrimonio. De modo que, para el solo efecto de la procedencia del proceso, es intrascendente que el actor tenga o no licencia, pues el interés que debía justificar para la procedencia de la demanda desde el punto de vista procesal no es el relativo a acreditar su pretensión, sino el que le asiste para iniciar la causa. La parte inconforme también aduce que la sala no tomó en consideración
que el acto impugnado se consumó de manera irreparable porque la mercancía decomisada a la actora en la boleta de infracción ya había sido destruida. También es infundado el anterior planteamiento. Los actos consumados irreparablemente son aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al particular en el goce de los derechos transgredidos. Desde luego, la consumación irreparable referida es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales, hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. Sin embargo, en el caso, la destrucción de la mercancía decomisada no significa la consumación irreparable de la boleta de infracción, porque podrá restituirse al actor en el ejercicio de los derechos subjetivos violados, ordenando a la parte demandada la devolución del importe equivalente al valor comercial de la mercancía. De ahí que en el caso no se esté frente a actos consumados irreparablemente. Por otro lado, la parte inconforme refiere que como la directora de Fiscalización y Control y el inspector que intervino en la diligencia en la que se destruyó la mercancía decomisada no fueron emplazados en el proceso de origen, la Sala debió reconocer la validez de la boleta de infracción impugnada y no condenar al pago del valor comercial de la mercancía. Tal planteamiento es inoperante porque está construido a partir de una premisa incorrecta, a saber, que las referidas autoridades tienen el carácter de demandadas en el proceso de origen. Lo anterior resulta así porque las autoridades referidas por la recurrente no dictaron, ordenaron, ejecutaron, ni trataron de ejecutar la boleta de infracción impugnada, de ahí que su emplazamiento en el proceso de origen resultaba innecesario. Así las cosas, sería infructuoso analizar el agravio en cuestión debido a que, al partir de una suposición que no resultó cierta, sería ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida. En otro orden de ideas, la parte recurrente alega que el acto impugnado sí se encuentra debidamente fundado, habida cuenta de que se citó el precepto normativo que transgredió el actor, específicamente el artículo 69, inciso A del Reglamento de Alcoholes del municipio de Salamanca. Tal argumento, aunque resulta sustancialmente fundado porque en la boleta de infracción sí se citó el inciso del artículo 69 del Reglamento de Alcoholes del municipio de Salamanca, este se torna inoperante. Lo anterior resulta así porque, como se explicó en la sentencia recurrida, el artículo 69 del Reglamento de Alcoholes del municipio de Salamanca se divide en fracciones e incisos, de modo que, dada la composición de ese precepto normativo, el oficial calificador debió precisar la fracción y no solamente el inciso que establece la hipótesis normativa que el actor actualizó con la conducta reprochada a fin de cumplir con el requisito de fundamentación. En tales circunstancias, a pesar de lo fundado del agravio esgrimido por la parte recurrente, deviene inoperante habida cuenta que de cualquier forma la resolución impugnada es ilegal. Además, la parte inconforme señala que la causa de ilegalidad prevista en la fracción 2 del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los municipios de Guanajuato exige para su configuración que el acto impugnado carezca de fundamentos y motivos, es decir, ausencia total, lo que en el caso no sucede, pues en el acto impugnado se invocó el artículo 69, inciso A del Reglamento de Alcoholes del municipio de Salamanca y la motivación consta en el acta de inspección que la propia actora adjuntó a su demanda. Tal desistimiento es infundado. La fundamentación y motivación como elemento de validez del acto administrativo en términos del artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, tiene como propósito que el destinatario del acto conozca el porqué de la actuación administrativa. Por ello, la autoridad debe dar a conocer al particular en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad autoritaria, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado la causa o causas que justifican la decisión para estar en posibilidad de controvertirla, permitiéndole con ello una real y auténtica defensa. Ahora bien, para que se cumpla el imperativo legal de la fundamentación y motivación, los actos de autoridad deben, por un lado, expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso, que es la fundamentación, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo, esto es la motivación. Sobre tales premisas resulta evidente que el acto impugnado en el proceso de origen no está fundado porque la cita genérica del artículo 69 del Reglamento de Alcoholes del municipio de Salamanca no permite saber con certeza la norma jurídica en la que sustentó la imputación a la actora. Por otro lado, la parte recurrente refiere que la sala no tomó en consideración el acta de destrucción de mercancías, que ese hecho es relevante porque en esa fecha
la directora de Fiscalización y Control y el inspector no habían sido emplazados en el proceso de origen, así que la suspensión concedida debió revocarse por el cambio de situación jurídica. Deviene inoperante el planteamiento anterior porque cuestiona el otorgamiento de la suspensión en el proceso de origen y no las consideraciones del fallo. También sostiene la recurrente que no debió reconocerse al actor el derecho al pago del valor comercial de la mercancía decomisada, porque la destrucción de esos bienes se llevó a cabo hasta que transcurrieron 30 días contados a partir de la fecha en que se redactó el acta de inspección conforme previsto por los artículos 61 y 62 del Reglamento de Alcoholes del municipio de Salamanca. El argumento anterior es inoperante porque no cuestiona las consideraciones que la Sala expresó sobre el tema planteado por la inconforme. En el considerando sexto, la Sala determinó sustancialmente que como consecuencia de la nulidad de la boleta de infracción impugnada, resultaba procedente la devolución de la mercancía decomisada. Además, señaló que ante la imposibilidad de devolver los bienes decomisados, dado que estos fueron destruidos y a fin de restablecer al actor en el ejercicio del derecho violado, resultaba procedente condenar a la directora de Fiscalización y Control y el inspector que intervino en la diligencia de destrucción a entregar a la actora el valor comercial de la mercancía. Explicó la Sala que la destrucción de la mercancía no se encontraba justificada en virtud de que en ese momento ya se había concedido la suspensión del acto impugnado para que los bienes decomisados fueran resguardados. En tales condiciones, la inoperancia del agravio que se analiza deriva de que no está dirigido a cuestionar las consideraciones con base en las cuales reconoció al actor el derecho al pago del valor comercial de la mercancía. Por otro lado, la parte recurrente aduce que no se debió condenar a la devolución de la multa impuesta porque ninguna de las autoridades demandadas recibió el importe que la actora pagó por ese concepto, ni a la devolución de la mercancía decomisada, y porque en la boleta de infracción no consta que la actora haya efectuado el pago de la multa. Resulta infundado el planteamiento anterior. Este órgano colegiado sostiene que ante la declaratoria de nulidad de un acto en el que se determina la comisión de una falta administrativa y por ello se impone una sanción económica, el actor debe ser beneficiado en vía de consecuencia con la condena a la autoridad que emitió el acto declarado nulo al reembolso del pago realizado. En ese tenor, como el acto de autoridad con motivo del cual la actora enteró cierto importe a la tesorería municipal, fue emitido por el oficial calificador, resulta jurídicamente correcto que la Sala hubiese condenado a esa autoridad a realizar las gestiones necesarias para que se devolviera a la actora la cantidad que pagó. Por otro lado, el hecho de que en la boleta de infracción no conste que la actora haya pagado la multa no es impedimento para condenar a la devolución, habida cuenta que en el expediente obra el recibo expedido por la Tesorería Municipal de Salamanca, en que consta que la actora liquidó la cantidad mencionada por la multa impuesta con motivo de la boleta de infracción impugnado. Así que el citado recibo prueba plenamente que la actora efectivamente erogó la cantidad ahí precisada con motivo del acto impugnado en el proceso de origen, lo que justifica la condena a la autoridad. Finalmente, la parte recurrente alega que tampoco debió reconocerse el derecho a la devolución, ya que no probó la propiedad de la mercancía decomisada. El argumento anterior es infundado. Cuando el acto impugnado en el proceso administrativo adolezca de cualquiera de los supuestos de ilegalidad previstos en el artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para nuestro Estado, en la sentencia respectiva podrá decretarse la nulidad total o parcial del acto y de sus consecuencias. De acuerdo con el artículo 255, fracción 3 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. También podrá condenarse a la autoridad al pleno restablecimiento del derecho violado, es decir, ese precepto fija la posibilidad de restituir las cosas al estado que se encontraban antes de la infracción de esos derechos. Sobre tales premisas es inconcluso que la sentencia dictada en esos términos obliga a la autoridad demandada a restituir al agraviado en el pleno gozo de los derechos que le hubieran sido afectados o desconocidos, lo cual implica restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la afectación o desconocimiento de los mismos, ello cuando el acto sea de carácter positivo. En el caso, si antes de la emisión del acto impugnado la actora era la encargada tanto del establecimiento como de la mercancía ahí decomisada y posteriormente destruida, entonces debe ser restablecida al estado en que se encontraba antes de la infracción a sus derechos, mediante la entrega del importe equivalente al valor comercial de los bienes decomisados, pues la privación de sus derechos son una consecuencia directa del acto decretado nulo. Así las cosas, como resultado de la ineficacia de los agravios esgrimidos en el proyecto que presenta la magistrada de la tercera sala, se propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 287/15. Quienes estén de acuerdo con el sentido que se propone en la misma, exprésenlo levantando la mano.
Se aprueba por unanimidad. Señor secretario, le pido de lectura a la ponencia marcada como número 10 del orden del día, que corresponde a la magistrada de la tercera sala. Sí, magistrado, procedo. Toca el turno al toca 316, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 851, diagonal 14, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada, se reconocieron los derechos solicitados y se condenó a la parte demandada. Primeramente, es necesario destacar que en la resolución controvertida en el proceso de origen, la cual deriva de un procedimiento administrativo disciplinario, se impuso como sanción al actor la suspensión de sus funciones como integrante de una institución policial. Como agravios, la autoridad ahora recurrente expone que en el considerando quinto no se haya decretado la nulidad de la resolución impugnada. Tal disertación es inoperante. Cierto es que el considerando quinto de la sentencia recurrida, la sala únicamente determinó que resultaba fundado uno de los conceptos de impugnación esgrimido por el actor, que en la resolución impugnada actualizaba el supuesto de ilegalidad previsto en la fracción cuarta del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, y expuso los razonamientos en que se apoyó. Sin embargo, en el punto resolutivo tercero decretó la nulidad total del acto impugnado y precisó que tal decisión se realizaba con base en las consideraciones expuestas en el citado considerando quinto de la propia sentencia. Así pues, el hecho de que la declaratoria de nulidad no se haya hecho en la parte considerativa de la sentencia no constituye un aspecto que trascienda al sentido del fallo, más aún si se considera que no existe una norma jurídica que imponga a las salas de este tribunal la obligación de pronunciar la nulidad del acto impugnado en una parte específica de la sentencia. También alega la parte inconforme que la sala no fundó ni motivó porque consideró que en la resolución impugnada se valoraron indebidamente las pruebas testimoniales que se desahogaron en el procedimiento administrativo. Tales argumentos son infundados. En el considerando quinto de la sentencia recurrida, la sala explicó que las pruebas testimoniales en que se apoyó la autoridad demandada para determinar que el actor incurrió en una falta administrativa grave no se desahogaron de conformidad con lo previsto por los artículos 5, 45, 45A, 45B, 45C, 46 y 47 del Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León y 96, 97, 98, 101 y 106 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Concluyó lo anterior porque al tratarse de servidores públicos, sus declaraciones debieron constar por escrito. Además, los testigos no se identificaron ni protestaron decir verdad. Tampoco se refirió su edad, estado civil, domicilio, ocupación, si es pariente consanguíneo o afín de alguna de las partes y en qué grado, si tiene interés directo en el asunto o en otro semejante, y si es amigo íntimo o enemigo de alguno de los interesados. No se señaló el interrogatorio al que se sujetaron las pruebas y menos aún consta que se le haya dado la oportunidad al actor de repreguntar. Asimismo, la sala determinó que las declaraciones fueron rendidas fuera de la audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y alegatos. El consejo demandado no podía valorarlas como testimoniales. Con base en las anteriores consideraciones, la sala decretó la nulidad total de la resolución impugnada en virtud de que no satisfizo los elementos de validez previstos en las fracciones 4 y 8 del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Así pues, contrariamente a lo aseverado por la parte recurrente en la sentencia recurrida, sí constan los fundamentos y motivos con sustento en los cuales concluyó que en la resolución se valoraron indebidamente las pruebas testimoniales. En adición a lo anterior, la parte inconforme sostiene que no debió reconocerse el derecho del actor al pago de las remuneraciones que dejó de percibir con motivo de la sanción de suspensión impuesta en la resolución impugnada. Ello en razón de que, contrario a lo resuelto por la sala, la resolución impugnada es legal. Tal argumento es inoperante porque descansa en una disconformidad que ya fue desestimada, pues con anterioridad este órgano jurisdiccional colegiado calificó como infundado el agravio en el cual se cuestiona la declaratoria de nulidad. Como resultado de la ineficacia de los agravios hechos valer por la autoridad recurrente, se propone por parte de la tercera sala confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 316, diagonal 15. Quien esté a favor del sentido que se propone en la misma, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Señor secretario, le solicito desahogo el punto 11º del orden del día. Claro, magistrado, procedo. Corresponde al TOCA
338, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1048, diagonal 14, en la que se declaró la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. La autoridad recurrente manifiesta que fue incorrecta la determinación de la sala en relación con que la boleta de infracción impugnada no se fundó ni motivó debidamente, pues lo cierto es que dicho acto sí reúne ese requisito. Refiere que para considerar debidamente fundada y motivada la boleta de infracción resultaba excesivo que se precisaran los medios que empleó para advertir la conducta infractora, pues la imputación al actor está respaldada en la boleta de infracción en la que se señala cómo el inspector se percató de la comisión de la falta administrativa que se le atribuyó. Dice que un acto administrativo se considera debidamente fundado y motivado si contiene los elementos necesarios para que el afectado esté en aptitud de realizar una adecuada defensa, como en el caso sucede. Es infundado el desistimiento que propone la parte inconforme porque la boleta de infracción impugnada en el proceso de origen no cumple con el requisito de debida fundamentación y motivación exigida por el artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, como se explicará a continuación. Si la falta administrativa imputada al actor consistió en que no portaba visiblemente el tarjetón vigente del operador, entonces resultaba especialmente relevante que la autoridad anotara en el acta de infracción que no observó el tarjetón del operador al interior del vehículo, razón por la cual se le solicitó al conductor, así como todas aquellas circunstancias que el inspector hubiere advertido en el momento de la diligencia y que lo condujeron a determinar la falta del documento que señaló en la boleta de infracción impugnada. Además, considerando que el inspector de transporte al emitir un acta de infracción funge como testigo, juez y parte, lo menos que debe exigirse es que tales actas estén cuidadosamente motivadas, de manera tal que de ellas se desprenda claramente cuál fue la versión de los hechos afirmada por la autoridad de tránsito, para determinar con un relativo margen de seguridad legal la aplicabilidad de la sanción prevista en la norma relativa. De ahí que resultaba mayormente necesario que el inspector de transporte explicara en la boleta de infracción impugnada en el proceso de origen las circunstancias particulares que la sala destacó en la sentencia recurrida. Así pues, dado que las circunstancias plasmadas en la boleta impugnada no se desprende de la conducta imputada al actor, entonces, como resolvió la sala en la sentencia recurrida, dicho acto no se encuentra debidamente fundado y motivado. De ahí que los desistimientos de la parte inconforme sean infundados. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los argumentos vertidos por la parte inconforme, la tercera sala propone confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 338, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago Rivera, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 12º del orden del día. Muchas gracias, presidente, señora magistrada, señores magistrados. Pongo a la consideración de este pleno el proyecto de resolución en el TOCA 52, diagonal 2015, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el síndico del Ayuntamiento del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia del 21 de noviembre de 2014, dictada por la magistrada de la tercera sala de este tribunal en el proceso administrativo número 1315, diagonal 2013. En dicho proceso administrativo, la actora impugnó la negativa ficta recaída a su solicitud que presentó al Ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas respecto del otorgamiento de la concesión para la explotación del local comercial número 5 de la central de autobuses de dicho municipio. En la sentencia aquí impugnada, la sala estimó configurada la negativa ficta, decretó la nulidad total de la resolución expresa vertida en la contestación de demanda y reconoció el derecho de la actora. Los agravios marcados como primero y segundo se estiman en parte infundados y en otra inoperantes para revocar o modificar la sentencia revisada. Son infundados porque no le asiste razón al recurrente al argumentar que la sentencia incumple con el principio de exhaustividad y congruencia, al omitir o abordar y dar respuesta a las causales de improcedencia planteadas por la autoridad demandada en su contestación de demanda, específicamente las contempladas por las fracciones cuarta y sexta
del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los municipios de Guanajuato. Lo anterior, pues en la sentencia recurrida, la CUO sí aborda y desestima tales causales al referir que sí se configuró la resolución negativa ficta, pues no obstante que la autoridad alegó que atendió la petición de la actora, del oficio que ofreció se advierte que el órgano edilicio demandado determinó que con relación al otorgamiento de la concesión para la explotación del local comercial número 5 de la central de autobuses del municipio referido, se reservaba hasta no contar con toda la información referente, de manera que no se prueba que haya dado una respuesta expresa detallando las razones por las que se consideró que era procedente o improcedente la solicitud del particular, sino que únicamente difiere resolver la petición formulada ante esa autoridad. En ese sentido, los agravios terminan por ser inoperantes en la medida que el recurrente no vierte argumento alguno en contra de la determinación que ha sido transcrita, sino que únicamente insiste en sostener lo que ya había expuesto en su contestación de demanda, esto es, pretende la actualización de las causales de improcedencia que hizo valer, las cuales, como se vio, fueron abordadas y desestimadas por la CUO, con lo cual incurre en imprecisión y revela la falta de eficacia de sus agravios para destruir las razones y fundamentos aportados por la magistrada. Finalmente, en el agravio marcado como tercero, quien recurre esencialmente alega que la CUO no debió condenar a la expedición de la concesión a favor de la actora, en virtud de que el proceso en cuestión no ha sido concluido, por lo que en su opinión la condena debió de ser para el efecto de llevar a cabo el proceso de asignación de concesiones hasta su conclusión. Las consideraciones antes referidas se consideran infundadas, ya que no se debe perder de vista que la institución de la negativa ficta establecida en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los municipios de Guanajuato tiene por objeto evitar a los particulares los perjuicios que les ocasionan la indebida demora de las autoridades en resolver las peticiones que se les formulen. Luego, al controvertirse una resolución negativa ficta, si la impugnación prospera, tal como ocurrió en el caso que nos ocupa, el resultado de ello no puede ser el que se obligue a la autoridad omisa a resolver, como si se tratase de un derecho de petición, sino que la sala resuelva de una vez sobre el fondo de la cuestión planteada. De lo contrario, se desvirtuaría la finalidad de la negativa ficta, que es la de abreviar trámites y dar una pronta resolución a la situación de los particulares en aras de la seguridad jurídica y no postergarla indefinidamente. En atención a lo expuesto, esta ponencia propone al Pleno confirmar la sentencia que ahora se revisa. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 52/15. Si están ustedes a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 13º del orden del día. Muchas gracias, presidente. Pongo a la consideración de este Pleno el proyecto de resolución en el TOCA 211/2015, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director de fiscalización y control y del inspector de fiscalización y control, ambos del municipio de Guanajuato. Autoridades demandadas en contra de la sentencia del 27 de febrero de 2015 emitida por el magistrado de la primera sala de este tribunal en el proceso número 469/2014. En ese proceso, la actora impugnó el acta de infracción del 8 de febrero de 2014, así como la multa que se determinó en su contra. Seguido el proceso en sus trámites, el magistrado en la sentencia que ahora se revisa declaró la nulidad de los actos impugnados, empleando como argumento toral de su fallo que el acta de infracción se encuentra indebidamente fundada y motivada, porque en ella no existen elementos de circunstanciación suficientes que acrediten de manera fehaciente que los motivos que le sirvieron a la demandada para llegar a su determinación encuadren en el supuesto indicado en el caso concreto. Además, adujo como argumento complementario, utilizado a mayor abundamiento, que en la especie ni siquiera existió una orden de visita que autorizara al inspector demandado a realizar el acta de infracción. El único agravio se estima inoperante para revocar o modificar la sentencia que se revisa, porque quien recurre no señaló ni concretó razonamiento alguno capaz de destruir las consideraciones torales empleadas por el ACUO para declarar la nulidad de los actos impugnados,
sino únicamente se limita a controvertir el argumento expresado por el magistrado resolutor en forma accesoria o complementaria a las razones medulares que sustentan el sentido de la sentencia. Esto es, solo combate el argumento externado a mayor abundamiento, consistente en que no existió una orden de visita que autorizara al inspector demandado a realizar el acta de infracción. De ahí lo inoperante de su agravio, pues aún y cuando le asistiera la razón al recurrente al combatir esa consideración secundaria expresada a mayor abundamiento, ello no tendría la fuerza suficiente para que se revocara la sentencia que se revisa, dado que sigue rigiendo la consideración principal en el caso que el acta de infracción se encuentra indebidamente fundada y motivada. Sin que sea óbice a la anterior conclusión, que el recurrente argumento que él acuó dejó de valorar ciertas probanzas, pues estas manifestaciones resultan igualmente inoperantes, al no indicar el recurrente cómo debió valorarse dicho material probatorio, ni especificar cuál es el alcance demostrativo e incluso omitir precisar la forma en que éstas trascenderían al fallo en su beneficio, pues solo bajo esa perspectiva este órgano jurisdiccional podría analizar si los mismos impactan al resultado de la sentencia. Tampoco es obstáculo que en varios extractos de su agravio el recurrente manifieste que, contrario a lo que el acuo afirma, el acta de infracción impugnada y consecuentemente la audiencia de calificación son legales, por haberse emitido conforme a lo estipulado en el artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, ya que es evidente que esas manifestaciones resultan ambiguas y superficiales al no referir exactamente en qué consiste la legalidad de los actos impugnados, es decir, no especifica cuáles fueron los argumentos lógico-jurídicos que vertió para evidenciar que se colmaron los extremos previstos en el precepto legal de previa cita. Así las cosas, ante lo inoperante el único agravio formulado por el recurrente, la consulta propone confirmar la sentencia en materia de la reclamación. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 211, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para desahogar el punto 14 del orden del día, le solicito al señor secretario nos dé cuenta de este pleno con los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Procedo. El primer asunto general es con relación a la excitativa de justicia promovida por el autorizado de la autoridad demandada dentro del recurso de revisión número 169 del año 2015 y que fuera de su conocimiento mediante sesión ordinaria de pleno número 33 celebrada el 9 de septiembre del 2015. Al respecto, manifiesto que la misma fue debidamente acordada y notificada por proveído de fecha 17 de septiembre del año en curso, en el sentido de solicitar al magistrado que corresponde el informe respectivo y cuyo término no ha concluido al día de hoy. Lo anterior en términos de lo previsto por los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa que nos rige. Bien, señores magistrados, han sido informados. Continúe usted, señor secretario. Gracias, magistrado. Continúo. Como segundo asunto general, se da cuenta al Pleno de diversa excitativa de justicia promovida por el autorizado de la autoridad demandada dentro del proceso administrativo número 338 del año 2013, presentada ante esta Secretaría General de Acuerdos el día 11 de septiembre del año en curso, misma que en su momento se acordará sobre lo conducente, informando a este Pleno la determinación que proceda. Gracias. Han sido informados, señores magistrados. Adelante, señor secretario. Gracias, magistrado. Como tercer y último asunto general, se da cuenta al Pleno de la solicitud realizada por el magistrado Alejandro Santiago Rivera, supernumerado en la cuarta sala, mediante el cual somete a consideración de los magistrados la habilitación de su proyectista, la licenciada Claudia Mayela Mosqueda Larrea, como secretaria de Estudio y Cuenta de su sala, de manera temporal, con efectos a partir de esta fecha y hasta en tanto se celebre el debido concurso de ser el caso. Señores magistrados, pongo a su consideración la solicitud que realiza este pleno el magistrado Alejandro Santiago Rivera. Quienes estén de acuerdo, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Agotados los puntos listados en el orden del día, se declara cerrada esta sesión ordinaria del pleno número 34, siendo las 12 horas. Señores magistrados, gracias por su asistencia y participación.